Pero Pablo ora para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Pero Pablo tema, felices los que escuchan y obedecen, ¿verdad? Algunos dicen, no, mira, tú eres un mojigato a todo lo que te dicen, tú dices que sí. Y en cuestión de la palabra del Señor, amados hermanos, no es algo carnal obedecer al Señor. No interesa mucho el esfuerzo físico solamente, sino, amados hermanos, sino que el poder de lo alto. Solo por favor póngase atención, ¿cómo éramos nosotros? Yo me pongo a pensar, pues, ¿cómo era yo? ¿Cómo era yo? Eso era, amados, eso era imposible. Era una tremenda locura pensar que un día le íbamos a estar sirviendo al Señor. A mí me daba risa a todos cuando se ponían a aplaudir. Ahí vienen los aleluya. ¿Cómo se le imagina? ¿Cómo podía yo siquiera pensar, amados? ¿Cómo que un día íbamos a estar sirviéndole al Señor? Realmente era para mí una locura. Y aquí dice, bienaventurado, dice. Eso, mejor ese fondo. Bienaventurado, dice Lucas capítulo 11, por favor, versículos 27 y 28. Oiga la palabra del Señor. Oiga lo que el Señor contestaba. Esta expresión que le dijeron al Señor Jesucristo era una costumbre, ¿verdad? Para traer honra a la madre que había criado a la persona que merecía el aplauso, ¿verdad? Por sus hechos, por sus palabras, por sus obras. Era una costumbre. Pero aquí el Señor lo corrigió. Lo corrigió y dijo, ¿quiénes en verdad son felices, son bienaventurados? Porque de la carne, amados, no podemos obedecer la palabra de Dios. De la carne solo sale enojo, de la carne solo salen muchas cosas negativas. Y es solo la obra de Dios que nos hace ser personas obedientes. Lo tenemos ahí, Lucas capítulo 11, versículos del 27 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Versículo 28, de nuevo. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, estamos aquí en tu casa, agradecidos por todos tus favores, Señor, pero entusiasmados porque sabemos que tú nos vas a hablar al corazón. Bendice la vida de tus hijos, Señor, que hacen el tiempo para estar en tu casa, pero ahora, Señor, en este específico momento, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y por cada una de tus promesas, Señor, te imploramos, háblanos al corazón según la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Bien, amados hermanos, fíjense que el venir a Cristo, la Biblia dice allá en Juan 6, le invito a que usted pueda leer todo ese capítulo, dice tantísimas cosas tan interesantes y cómo nos quitan el velo de los ojos, entendiendo que no fuimos nosotros los que vinimos a Dios, sino que es Dios quien nos trajo. Él dice en 2 versículos que nadie puede venir, dijo el Señor Jesucristo, a mí si el Padre no lo trajera, ¿verdad? Y después les dice, por eso es que yo les he dicho, si el Padre no los trae, ustedes no pueden venir a mí. Les dijo a los discípulos, ustedes no entienden mis palabras, ustedes no creen en mis palabras, porque no son de mi Padre. En otras palabras, amados hermanos, la Biblia enseña que es el Padre que nos trae a Cristo. Y es una cosa tremenda, fíjense, porque el Padre nos trae a Cristo y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. O sea, es un círculo cerrado. No se puede llegar al Padre sin Jesucristo. No se puede. No importa. Mire, y por eso es que a veces vienen personas a la iglesia en su propio esfuerzo y porque es una bendición venir a la casa del
Señor, amados. Aunque alguien no reciba al Señor, hemos tenido visitas por mucho tiempo, personas que nunca se convirtieron al Evangelio y venían y recibían la bendición de estar en la casa de Dios, de estar en medio de los hijos de Dios, porque la Biblia dice que es una fuente en cada uno de nosotros, que es una fuente que salta para vida eterna, y de esa fuente, aún las personas que no conocen al Señor, que están a nuestro alrededor, también reciben favor, también reciben bendición. Pero la cosa es, amados hermanos, es que usted y yo vinimos un día al Señor, y así ha venido muchísima gente. El Señor acababa de estar hablando con los fariseos, ¿verdad? Manteniendo una lucha, porque Él no solamente predicaba y enseñaba, sino que debatía con los fariseos, pues los fariseos se vieron amenazados. Y si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo no vino a tomar la vida espiritual que ya existía en Israel. Él vino a hacer a un lado toda la jerarquía religiosa, porque ninguno había entendido la palabra y buscaba a Dios de corazón. De hecho, Él pudo haber buscado a los mejores 12 fariseos de Israel, pero no hizo eso. Escogió a 12 personas comunes y corrientes, a uno representando a uno de cada tribu. ¿Por qué? Porque hizo a un lado todo el sistema, hizo a un lado toda la manera de vivir la religión de todo el pueblo de Israel. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento la viña del Señor era Israel. Pero de repente el Señor Jesucristo se presentó y dijo: yo soy la vid verdadera, haciendo momentáneamente a Israel y diciendo: yo soy el verdadero descendiente de Abraham, yo soy el hijo de David. Entonces es en Cristo que nosotros obtenemos todo el favor de Dios, todo el conocimiento de Dios, todas las bendiciones del Señor. Es en Cristo, no es un otro ser. No sé cuál sea la fe de cada uno de nosotros, o si creemos en otros intercesores, pero la Biblia dice que solo tenemos uno, a Jesucristo, hombre. Entonces le dijeron al Señor: bienaventurado tu mamá, le dijeron. Bienaventurado la mujer y los pechos de los que mamaste. Pues sí, es un personaje tremendo. Algunos lo reconocieron como el Mesías, otros lo reconocieron como un gran profeta, pero la cosa es alguien grande. Entonces, qué bueno, qué orgullosa se ha de sentir tu mamá. Y entonces el Señor corrigió a la mujer y le dijo antes: bienaventurados. La palabra bienaventurado, ya les he explicado a ustedes que no significa doblemente bendecido, como muchos explican, sino que viene del griego makario, y eso significa literalmente feliz. Significa feliz. ¿Cómo te fue este día? Usted puede escribir muchas cosas, pero cuando le dice: ¿cómo te fue ahora? ¡Ay, no, hombre! Feliz. ¿Ya sabe usted que no le fue bien? Le fue brutalísimo, ¿sí o no? ¿Ah? Y usted hasta usted sonríe. No tiene vela en el entierro, pero hasta usted sonríe de la expresión de felicidad, de la expresión de abundancia y de bendición con la cual alguien dice que ese día fue feliz para ellos. Pues entonces Dios dice, oiga bien, Dios dice que felices, no solamente los que oyen. Mire lo que dice, por favor. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, así como lo está escuchando usted ahora. Así como Dios lo trajo a este lugar, porque yo sé que usted vino y que usted se arregló para venir a la iglesia, pero lo trajo Dios. Y entonces, usted tiene parte de la bienaventuranza en usted, el usted venir y escuchar. Pero no termina ahí. Usted ya está en el camino correcto, pero no ha llegado al punto. ¿Por qué dice? Porque dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Y la guardan. Y no como algunos, ¿verdad? Que después de salir del culto van a la casa, agarran su Biblia y la guardan. Y el próximo domingo, que es el otro día que vienen al culto, están abatidos que no encuentran la Biblia, no se acuerdan dónde la pusieron el domingo pasado. No, guardar es obedecer, es respetar, es considerar en todas las cosas que nosotros hacemos la palabra de Dios. Es decir, que es parte de nuestras herramientas principales para que usted y
yo tomemos decisiones. Es la palabra de Dios. Y amados hermanos, es tan importante porque para algunos, ay no, es que es muy aburrida. La vida en el Señor es muy aburrida. Y es que el que piensa que la vida en el Señor es muy aburrida es porque solo la ha conocido en un ambiente así, sentado en una iglesia. Pero es emocionante vivir con Cristo. Es emocionante acostarse pensando en Cristo. Amados, yo he soñado yo no sé si usted ha soñado con Cristo, pero yo he soñado con Cristo, ¿verdad? Y levantarse con Cristo. Eso es emocionante. No saber qué es lo que nos depara el día, pero saber que lo que venga yo lo voy a enfrentar con Cristo. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cambia totalmente el panorama. A veces vamos a tener días exitosos, a veces no vamos a tener días exitosos, pero sí le puedo decir, la conclusión de esa acción, dice la Escritura, que va a ser para bien para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante esta bienaventuranza, amados hermanos? Porque todos los seres que han pisado esta tierra, un día van a ser juzgados. Seremos juzgados. Todos seremos juzgados, sin excepción. Sin excepción. Sea que usted esté aquí, sea que usted esté aquí, sea cristiano, sea que usted esté aquí, no sea cristiano, sea que viva en lo más oscuro, más lejano de África o donde sea, todos un día vamos a ser juzgados. Y algunos tienen el pensamiento, ¿verdad? Pero es que es injusto que allá el indígena que vive en lo más recóndito del mundo, ¿cómo ellos pueden ser salvos? ¿Cómo pueden ser juzgados si nunca escucharon de Cristo? Pero el Señor nos resuelve ese problema. Yo le quiero mostrar ahora así rapidito, porque solamente es parte del sermón, cómo van a ser juzgados, amados hermanos. Primero, el impío o el no creyente que no ha escuchado de Cristo. Segundo, ¿cómo van a ser juzgados los judíos que sí han escuchado de Cristo? Tercero, ¿cómo va a ser escuchado el impío que sí ha escuchado de Cristo? Y ¿cómo vamos a ser juzgados nosotros los creyentes? Amados hermanos, y la Biblia dice que todos y cada uno de los seres vivientes, que no solamente que existimos, sino que hayamos existido en esta tierra, seremos juzgados respecto de la revelación en la cual nosotros nos encontremos. Dios se ha encargado de que todo ser humano sepa de Él, entienda de Él, esté consciente. Oiga, esté consciente que hay un Dios al cual le debe obediencia. Quisiera que fuera conmigo, por favor, en Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 14. Y lo primero es, vamos a ver cómo aquellos que nunca han escuchado del Señor, cómo es que ellos sí pueden entrar de manera justa al juicio de Dios. Cómo Dios, ¿qué es lo que ha hecho Dios para poderlos juzgar en verdad? Oiga lo que dice, por favor, Romanos capítulo 2, vamos a leer del 14 al 16. Póngale mucha atención, dice. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. O sea, para el judío, si no era descendiente de Abraham, toda la gente es gentil. ¿Así? Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ponga atención a lo que dice el versículo 15. Mostrando, oiga esto, mostrando la obra de la ley. Oiga esto, ¿dónde Dios puso la obra de la ley en todo ser humano? Escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La Biblia dice, oiga bien, la Biblia asegura, y si la Biblia lo asegura, así es, que Dios ha puesto la obra de la ley moral en el corazón de todo ser humano, que ha existido y que existirá. ¿Se recuerda usted cuando Adán y Eva pecaron? No había ley, ¿sí? ¿Con quién vino la ley? Con Moisés. ¿Y quién fue primero? ¿Abraham o Moisés? ¿Quién fue primero? ¿Adán o Moisés? Adán.
Pero la paga del pecado es muerte. Entonces desobedecieron la ley moral de Dios y a partir de ahí los hombres comenzaron a morir, aunque no existía la ley. Pero Dios ha implantado la ley en el corazón de todos los hombres y conforme a esa ley, no lo van a juzgar a través de la ley del Antiguo Testamento, no le van a juzgar a través de la ley de Cristo, ya vamos a ver eso, sino que a la ley que Dios haya revelado en su corazón. Si ellos lo lograron cumplir o no. Por eso, amados hermanos, es que la bienaventuranza es tan importante. Aquel que oye y aquel que guarda. Ahora, no sé si se comprende eso. Todos los hombres tenemos grabado en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la ley moral de Dios. No hablamos, amados hermanos, la ley ceremonial, las leyes culinarias, no, las leyes civiles, no, la ley moral. En otras palabras, los 10 mandamientos han sido puestos en el corazón de todas las personas. Ahora, el judío, Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Pero nosotros no somos judíos, pero quiero explicarle cómo es que ellos van a ser juzgados. Romanos 2, 12. Oiga esto, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, mire, perecerán. Los judíos que sí tenían la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, el pueblo que no conoce a Dios, que nunca escuchó la ley, va a ser juzgado por la revelación en su corazón. El judío recibió la ley, recibieron los profetas. La manifestación de Dios en ellos. Entonces, ellos van a ser juzgados conforme a esa revelación. La ley va a ser puesta delante del judío. El problema es que no hay nadie que cumpla la ley de Dios de manera perfecta. Y por eso, amados hermanos, es que es tan necesario Cristo. Ahora, tercero, los impíos, los no creyentes. A algunos les molesta esta palabra, pero la palabra impío significa sin, pío, santidad. O sea, sin la presencia de Dios en sus corazones. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo. Dios está en usted, si usted es creyente. Amén. No está muy convencido, pero aunque no esté convencido, si usted es creyente, Dios dijo que si usted nacía de nuevo, el Espíritu Santo iba a estar con usted, en usted. Ya no, la iglesia ya no es algo hecho de manos, sino que somos nosotros. Y juntos constituimos el cuerpo de Cristo. Entonces, amados, ¿cómo va a ser aquel que no conoce, que no ha recibido a Cristo, pero sí ha escuchado de Cristo? Juan capítulo 3, por favor, versículo 18. Quizás esto le suene un poquito así aburrido por el momento, pero es importante porque allá afuera le van a preguntar. Y después de estar aquí usted va a decir, no sé. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre para todo aquel que nos pida razones de nuestra esperanza. Y es imposible, y dice que lo tenemos que hacer con mansedumbre. Y la única manera de presentar una defensa con mansedumbre, en calma, es conocer lo que uno va a defender. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 18, por favor. Algunos probablemente de los que están acá, ese será su juicio. Mire lo que dice. El que en él cree, ¿cuántos hemos creído? El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Esa expresión es futura. ¿Qué es? Pasada. O sea, que alguien que viene, alguien que escucha a Cristo, oiga bien, por favor, no es que se va a condenar. Es que ya está condenado. La Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado y que la paga del pecado es muerte. Y si alguien dice que no ha pecado, la Biblia dice en 1 de Juan que él es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, aquel que escucha el evangelio, oiga bien, no es que se va a perder, es que está perdido. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, oiga esto, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, versículo 19.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ese vino al mundo, ¿es pasado, es presente o qué es? Es pasado en Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Oiga esto, por favor, dice, amaron más. O sea, hay amor, ¿verdad? Hay amor. No, es que yo amo a mi esposa, pero también a la Clotilde, y entonces a las dos las amo. Amados, aquí dice que algunos van a declararle amor a Cristo, pero su amor por el mundo, por su pecado, por su oscuridad, es más grande que Cristo, que su amor por Cristo. Y entonces ellos van a ser juzgados por su amor a Cristo. Ellos van a ser juzgados, oiga bien, por favor, por su decisión respecto del mensaje de salvación. Hoy alguien que escucha el mensaje debe sentirse afortunado. Pero no basta con escuchar. El evangelio requiere una respuesta. Usted no puede quedarse inerte, no puede quedarse callado. No sé, después, no, el decir no sé es una respuesta. El decir después es una respuesta. Y si no es sí, todas las demás respuestas son no. Son negativos. Y son negativos porque siguen tinieblas. Y si siguen tinieblas, amados hermanos, sigue condenado. Entonces Dios lo que hace es sacarnos del estado de condenación. Eso es lo que Dios hace a través de Jesucristo. Entonces, amados, entienda que cuando Dios dice, oiga bien, cuando Dios le dice a alguien, bienaventurado los que oyen y los que guardan, está hablando de una persona que no solo escuchó el evangelio, sino que escuchó la voz de Dios y su corazón reaccionó a la voz de Dios, obedeció a la voz de Dios y recibió a Cristo en su corazón. Ese es un bienaventurado. Y el obedecer posteriormente es parte de la gracia de Dios, pero es el principio, ya entró a la vida cristiana, y ahí lo que hace falta es crecer, es madurar para que nuestra obediencia sea completa respecto a toda la palabra del Señor. Poco a poco, no es que vamos a ser santos, no es que no nos vamos a equivocar, no es que no vamos a volver a pecar, pero nuestro deseo va a ser siempre agradar a Dios, y por eso es que el Señor Jesucristo dice, bienaventurado. Ahora, ¿y el creyente cómo va a ser juzgado? La Biblia dice que no hay ninguna condenación, pero el que no haya ninguna condenación no quiere decir que no va a haber un juicio. ¿Se comprende eso? Que vamos a salir bien librados es otra cosa, más o menos. Algunos más y otros menos, literalmente, brother. La Biblia dice allá en 1 Corintios, y no vamos a entrar a ese punto porque que es necesario que todos, ahí habla de los creyentes, que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que sea juzgado, evaluado, lo que usted quiera, todo lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y note, por favor, note que lo que se va a evaluar no es necesariamente lo que usted hizo, sino que la pasión y el amor con lo que usted lo hizo. Y trajimos el domingo, ¿te recuerdas? El domingo hablamos de la iglesia, una de las iglesias del Apocalipsis, que hacía la obra y hacía el evangelismo y hacía todo lo necesario. Pero el Señor les dijo al final, una cosa tengo contra ti, que has, ¿qué? Dejado tu primer amor. O sea, la base con la cual tú haces las cosas, las has puesto a la par. Porque el cristiano va a ser juzgado respecto a la pasión, al amor, a la entrega, a la importancia, a la prioridad que puso en Cristo. Bendito sea el Señor, que no nos van a regresar. La salvación es un pasaje sin regreso. Bendito sea el Señor, porque si no, ahí venimos en paracaídas todos y no venimos a caer a la tierra, sino que derecho al infierno, ¿verdad? Pero bendito Dios que no es así.
Que no es así. Mire lo que dice por favor Santiago, capítulo 2, versículo 12. Espero en el Señor estarme dando a entender, amados hermanos, porque si usted no le ha entregado su corazón al Señor, en uno de estos juicios cae. Yo creo que usted, la mayoría de los que estamos acá no somos judíos. Y es definitivamente que todos los que estamos acá ya escuchamos el Evangelio. Entonces podemos apartar los dos primeros, pero quedan los dos segundos. El que escucha la palabra y se hace el desentendido. Es más, mire, y quiero ponerle esto más extremo. ¿Se recuerda usted de la parábola del sembrador? ¿Cuántos han escuchado eso? La Biblia enseña que el sembrador salió a sembrar. Fíjese que no se juzga el sembrador, ni siquiera se juzga la palabra, o sea, ni siquiera el predicador ni la manera como predicó, sino que la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y se tiró la semilla, oiga, y se tiró la semilla, porque hay predicadores que son bien teólogos, hay que son bien prácticos, hay que son aburridos, hay que son, como veo que algunos están durmiendo, quizás ahí califico yo, no sé, entonces, pero digo que es el calor, ¿verdad? Y no vamos a quedarme, que me es conveniente pensar que es por el calor. Entonces, pero en la parábola del sembrador no se juzga, oiga esto, al predicador, sino que se juzga la tierra en la que cae la semilla. Y note, por favor, que hay 4 tipos de tierra. Uno, el camino, que es el más duro, ¿verdad? Que aunque es de tierra, pero de tanto caminar está duro, está sólido. Pues entonces hay personas que escuchan el evangelio y no pasa nada. No, esas tonteras, no, eso no es para mí, pero no quiero perder tiempo. Para mí eso es de ignorantes, me dijo alguien muy querido hace poquito. ¿Verdad? Entonces, ok, está bien, pues sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque por bibliazos que le den no se va a convertir, ¿verdad? Lo tiene que traer el Señor a él. Entonces, el segundo dice que se entusiasmó, y le aseguro que amó a Cristo, pero cuando aparecieron los problemas, cuando aparecieron el momento de tomar compromiso y evaluó su compromiso con los compromisos que tiene allá afuera, dijo, no, ¿saben qué? Esto no es para mí, yo tengo mi vida ya hecha, prefiero mi vida hecha y se van. Hay otros que por el afán o por los problemas, porque cuando venimos a Cristo, oiga bien, cambiamos de reino. Ya hace poco predicamos un sermón que así se llamaba, cambiamos de reino. Éramos antes hijos del diablo. No, pastor, no me diga eso. Eso éramos. Pues, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O trabajamos con él o trabajamos con Satanás. Sencillo. El Señor le dijo a los fariseos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí así es. O recoges conmigo o desparramas. Uno de dos, ahí considere usted en qué reino está, mis queridos hermanos. Entonces, si usted es creyente, espero en el Señor que lo sea, y si no lo es, pues no hay problema. Este es el día de salvación. Ese es el día que Dios ha hecho para que usted se traslade de los perdidos a los encontrados por Cristo. Amén. Ok, entonces vea por favor, Santiago capítulo 2, versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley que dice de la libertad. Volviendo a la parábola del sembrador, otro grupo se entusiasmó y sirvió y caminó. Pero cuando vinieron las tentaciones, cuando vinieron los afanes, es que mucho trabajo. No es que yo tengo metas allá afuera, perdona, eso no puedo, tengo que dejarlo. Y prefieren allá afuera, prefieren su vida allá afuera. Amados, le aseguro que Dios puede hacer que usted tenga su vida exitosa allá afuera sin dejarlo a Él. No hay cosa más hermosa que ser exitosos allá afuera con Cristo en el corazón, brother. Porque usted sabe que su éxito no es desagradable a los ojos de Dios. Y que ese éxito, la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No hay riqueza más grande, no hay ganancia más grande, oiga bien, que lograr mis metas de la mano con Cristo. Entonces, amados, estos con el afán, estos con la tentación, con todo eso, se retiran. Juan dice que era necesario que se fueran para que nosotros supiéramos que no son de nosotros. Entonces aquí dice, ¿cómo va a ser juzgado el creyente? Dice, así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sabe cómo se llama la ley de la libertad? La gracia. Usted y yo éramos culpables, brother. Algunos más. Pero la Biblia no dice que el pecado más grande va a tener una condenación más grande. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos pecados hacen falta para perderse? Uno. Es más, nacemos en pecado. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, amados, realmente, mis queridos hermanos, cuando venimos a Cristo, Cristo paga el precio por la ofensa que nosotros le habíamos hecho a Dios. Lo paga en la cruz del Calvario. Y entonces venimos a Cristo y a través de la ley del amor de Cristo, a través de la gracia de Dios, nosotros somos perdonados. Fuimos juzgados, sí, oiga esto, fuimos juzgados, los que ya hemos creído en Cristo, fuimos juzgados y fuimos encontrados culpables, pero oiga bien, por favor, se cumplió la pena, pero ¿sabe qué? No se cumplió en mí, sino que se cumplió en Jesucristo, en la cruz del Calvario. Dios hizo descargar en Jesucristo todas las maldades de todos los hombres. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es conocer a Cristo, recibir el Evangelio y vivir para Él. Entonces nosotros tenemos que vivir pensando eso, pues, pensando que mis pecados han sido perdonados, que yo ya morí para el mundo y que yo vivo para Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, oiga bien, y lo que ahora, ¿qué es ahora? Las tentaciones, los problemas, todo lo que vivimos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, los creyentes, amados hermanos, tenemos la oportunidad de que en libertad, sin estar bajo la presión de la condenación, sin estar bajo la presión de la ley, nosotros podemos servirle al Señor. Ya no vivimos en la ley del temor, porque hemos sido liberados de esa ley y hemos sido puestos en la ley de la libertad, en la cual yo obedezco al Señor por amor. Yo vivo por Cristo por amor y entonces enfrento problemas, enfrento decisiones, tengo tentaciones y me llegan casi las mismas cosas, pero mi mente está puesta en Cristo. Y amados hermanos, esto es tremendo, pues, y por eso es que el Señor Jesucristo dice que bienaventurado. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque no estamos hablando de que una reforma moral. Oiga, y por favor póngame atención a esto, porque todos crecimos diciendo, no, si te portas bien, te vas a ir al cielo. Si te portas mal, ¿qué nos decían? Se va a ir al infierno. Así crecimos. Pero por favor, busque lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Mire, es que sin el milagro de Dios, sin el milagro del Espíritu Santo, sin la gracia, usted y yo siguiéramos en las mismas, oiga bien, en las mismas andadas, brother. Con las mismas malas palabras, con las mismas situaciones, las mismas amistades, los mismos hábitos, los mismos costumbres, y no las dejamos porque no nos gustaban, sino que los hemos cambiado porque hemos visto, oiga, en la palabra de Dios, hemos visto que no es agradable al Señor. Y el que ha nacido de nuevo, el creyente, busca agradar al Señor. Yo no sé cómo usted vive su vida cristiana, porque creo que casi todos somos cristianos. No sé cómo lo vive. Tampoco lo ando investigando, brother. Mire, por favor, vigílenme al hermano tal. No, brother, no. Esa es labor del Espíritu Santo y es labor de su propio crecimiento a través de la palabra del Señor. Usted, como decíamos la otra vez, tiene que ocuparse para que Dios produzca en nosotros el querer y el hacer. Si usted no se ocupa, el querer y el hacer van a brillar por su ausencia. Entonces, amados hermanos, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No, los que viven según la carne, ¿qué dice? Entonces no se trata de portarse bien en sus fuerzas. Hoy sí. No, brother, siempre la regamos.
Hoy te voy a ser fiel, mi amor. Mire, yo les aconsejo a las hermanas, pues, traiga ese diablo, le iba a decir, pero no, traiga a su esposo a la casa de Dios, hermano. Solo el milagro de la vida eterna es lo que va a hacernos cambiar, o no, varones. Solo eso. Y por eso es que yo no entiendo cuando la hermana, ¿verdad?, le dice a la esposa, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero leer la Biblia. No sabe que es un mortero o es una dinamita que le va a reventar, porque nosotros sin Cristo, ponga atención a esto, volvemos a ser lo que un día fuimos y peor, porque ya probamos la gracia, ya probamos el perdón, ya probamos la bendición. Y si probando la gracia de Dios volvemos a lo mismo, amados hermanos, lo vamos a hacer con más fuerza, para poder olvidar que estamos desobedeciendo al Señor. Por eso es que, amados, el drogadicto quiere más droga. Porque ya nunca le basta lo mismo. El alcohólico quiere más. Primero eran 2, después eran 4, después eran 6. El adúltero no le basta. Así es, brother. Entonces, de verdad le digo, es en el Señor la única manera. Y es que fíjense, amados, repito, no es a sus fuerzas. No es, hoy sí. No es eso. Mire lo que dice, por favor, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Para aquellos que nos hemos frustrado porque hoy sí, y como siempre no, ¿verdad? Hoy sí voy a leer, y después del segundo versículo cuando nos despertamos, toda la Biblia mojada porque nos dormimos, ¿verdad? Encima de la Biblia y la ensuciamos. Amados, solo la bendición de Dios nos hace cambiar. No es el esfuerzo humano. Mire lo que dice, por favor. Estamos en 1 de Pedro 1:23, dice así. Siendo, oiga, mire qué palabra. Renacido. Ese es nuevo nacimiento. A eso se refiere. Nuevo nacimiento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Usted nació de sus padres de una simiente corruptible. Por eso es que vienen las canas como le salieron a sus papás, ¿verdad? De repente ya no hay día que no tenga una sudolamita, se estira, ¿verdad? Es porque ya va pasando los años. Van pasando los años. ¿Por qué? Porque nuestra simiente de nuestros padres es que... ¿Tú estás aquí, chico? Es corruptible, sí, es corruptible. Entonces, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de, ¿qué dice ahí? Incorruptible, que no se corrompe, que no se arruina, que no se hace viejo, que no se hace anticuado, que no pasa de moda, no tiene fecha de caducidad. Dice, sino de incorruptible. Oiga esto, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. ¿Por qué son capaces de guardar la palabra? Porque a través de la palabra usted y yo hemos nacido de nuevo. Es la palabra. Y por eso es que la palabra no puede ser, ven al Señor y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Vente para acá y Dios te va a quitar tus problemas. Brother, a mí me dijeron lo mismo. Y yo vine al Señor y mis problemas aumentaron. No entendía. La vida eterna no es que yo no voy a tener problemas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. ¿Y dónde estamos? ¿Ya estamos en el cielo? No. ¿Estamos dónde? ¿Y qué tenemos? ¿Cuántos tienen alguna aflicción hoy? Yo tengo un par de aflicciones que mañana Dios me tiene que decir cómo la vamos a resolver. Porque por más que platico con mi esposa no le hallamos, así que tengo que platicar con el único que me puede ayudar, pues. Entonces, por favor, ustedes regenerados, ustedes nacidos de nuevo a través de la palabra de Dios. Si no pasó nada, si usted vino a la iglesia y no sintió nada, y ay, qué aburrido, ay, voy a ir porque ay, el pastor me está mandando texto, pues me está hablando, o porque esto, amados, mire, la Biblia dice que el que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Es decir, los que vienen por vergüenza, porque los invitan, porque los presionan, en unos 2 o 3 cultos se les termina. Y dicen, ¿sabes qué? Mira, a mí me lo han dicho un montón de veces. Por favor, ya no me insistas. Yo soy de tal fe y yo no quiero nada. Ok, va, está bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
no hubo un nuevo nacimiento. Y con el nuevo nacimiento nosotros somos hechos hijos de Dios. Porque el mundo nos dice, todos somos hijos de Dios. Pero Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si a usted le dieron potestad de ser hecho hijo de Dios, quiere decir que antes no lo era. Entonces cuando alguien le diga, todos somos hijos de Dios, te dígale, no. Eso no es así. Entonces, amado, por eso es que es la bienaventuranza. La pregunta es, ¿habrá usted nacido de nuevo? Ese es el problema, mire. Y la cuestión, volviendo a la parábola del sembrador, ¿sabe cómo se evalúa? No se evaluaba la alegría. Porque dice que con júbilo recibieron la palabra, con alegría recibieron la palabra. ¿No se evaluaba eso? ¿Sabe qué evalúa? ¿Alguien sabe qué evaluaba la parábola del sembrador? Sí, la tierra, pero ¿cómo evaluaban la tierra? Frutos. Frutos. Diga conmigo, frutos. Y por eso es que el Señor nos dio una ecuación fácil, una manera fácil de identificar. Por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto, ya no le busques más, pues. No, pero es que mira, el hermano parece buen creyente, la hermanita se ve bien santa, pero mírele los frutos, no le ve el talle, porque en el plante nos vamos todos, chuco, brother, nos vamos todos, se fue Samuel, todos nos vamos equivocados, porque Dios lo que cambia no es el exterior, ¿qué cambia Dios? El corazón, y cuando cambia el corazón, el exterior tiende a cambiar. ¿Se comprende eso? Entonces, amados, por eso es que somos bienaventurados. Si usted guarda la palabra, porque usted ha nacido de nuevo. No se puede de otra manera. Ahora, segundo, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué Dios le dice que es bienaventurado? Por favor, Santiago, capítulo 1, versículo 22. Porque, amados hermanos, el que ha nacido de nuevo tiene la potencia de Dios en sí mismo para no solo ser oidor, para no solo tener palabras, sino que para que sus hechos, su vida, le acompañen a su confesión. No sé si me doy a entender. A lo que dice que es, lo acompañan sus hechos. Oiga lo que dice, versículo 22. Pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. El que dice que es creyente y no se comporta como creyente, mire lo que se hace, él solo. Se engaña. Se engaña a sí mismo. Nosotros contentos pues porque hay otra persona, ocupamos otra silla, otro hermano a quien manifestarle el aprecio y el amor de Cristo y todo eso. Pero estar en medio de los hermanos no le salva a usted. Haber nacido de nuevo, sí. Tener una relación personal con Cristo, sí. Es ser bienaventurado por guardar la palabra, sí. Yo les digo, yo amo a todos los hermanos que entran por esas puertas. Somos un cuerpo en Cristo. Cuando yo me pongo a pensar, pues, porque de repente alguien me dice, no, pastor, es que usted es demasiado paciente. Mire, hermano, perdóneme. Pero el Señor le habló a Pedro. Después que lo había negado 3 veces. Pedro tenía esa mancha y usted sabe que cuando usted la ha regado tiene ese complejito ahí, vea que, ya me va a decir algo. Y entonces lo llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Luego lo volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Y Pedro se entristeció, yo imagino, este es invento mío, ¿verdad? Pero Pedro se entristeció porque, ya me va a sacar en cara. ¿Cuántas veces lo negué? 3. Y ya me va preguntando 2, ¿verdad? Para compensar, para que me acuerde. Ay, traidor, me negaste. Y le dijo la segunda vez, sí, Señor, claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro ya se sintió mal y ya sabía que sus palabras no valían de mucho. Entonces le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le volvió a decir, apacienta mis ovejas. Por cada uno de ustedes ha muerto Cristo. Cada gota derramada por Cristo ha sido derramada por usted.
¿quiénes somos los pastores para maltratar las ovejas del Señor? Mucha gente no entiende, pues. No me entiende, no me importa. Pero yo cuando los veo a ustedes, yo veo a Cristo en ustedes. Y no puedo actuar de otra manera. Porque Cristo le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Y cómo le pidió a Pedro que demostrara su amor? Apacentando sus ovejas. Y cuando veamos a Cristo, el pastor de los pastores, a mí Dios no me va a reclamar por no tener una iglesia de 20,000 miembros. Me va a reclamar por cómo pastoreé a la iglesia que Él me dio, a sus ovejas que Él me mandó. Y yo no quiero que me diga por qué los maltrataste, por qué les enseñaste tonteras, por qué solo los hacías reír y no les enseñabas mi palabra. ¿Por qué no los confrontabas? Amados hermanos, perdónenme. Por eso es que a veces los sermones se escuchan algo pesados, porque los estoy confrontando con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que cambia los corazones. Y yo no quiero salir avergonzado delante del Señor. Prefiero avergonzarme delante de ustedes, porque mi responsabilidad con ustedes es predicarles la palabra de Dios y darles el mejor ejemplo que yo pueda. Pero y no más. Yo no estoy aquí para predicar lo que usted quiere, como usted quiere, cuando usted quiere. Ese no es mi compromiso. Mi compromiso es traerle la palabra del Señor, que lo exponga a usted, que vea sus errores, que le enseñe mis errores y que los comprobemos la verdad a través de Jesucristo. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Y me encanta la palabra de Dios. Miren, que no le esconde las pecas a nadie. A todos los grandes hombres de la palabra le sacan los errores y los saca a la luz. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Jesucristo. Amados hermanos, y por eso, amados, mire, cuando pase algo en la iglesia, acuérdese pues, usted es la sangre de Cristo andando, brother. Y si un hermano le hizo algo, pues hable con Cristo y perdone. Mire, ¿qué le dice Pablo? Y no aguantan el ser defraudados ustedes por Cristo. No aguantan pérdidas por Cristo. Usted no tiene idea de cómo Dios le puede compensar todo aquello que usted piensa que le ha sido defraudado. No tiene idea. Y por eso es que en Cristo siempre podemos sonreír, porque nuestra esperanza no es pasada, es futura. Y está en Cristo. Así es que, amados hermanos, y por eso es que es tan necesario que usted haya nacido de nuevo, pues, porque esto no es en la carne, porque en la carne, ¿qué dijimos? No se puede agradar a Dios. Y si usted me quiere soportar a mí en la carne, brother, mejor ya demos por perdida la tarea, porque yo sé que caigo mal y entonces hay que hacer un esfuerzo ahí. Hay unos que somos difíciles de amar. Pero cuando pensamos en Cristo, cuando pensamos en que Él quiere que le mostremos el amor, amando a los hermanos, entonces la cosa cambia. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia nos manda a ser no solo oidores, porque ahorita, a esta altura de este tema, todos ustedes han sido ¿qué? Oidores. Al salir de aquí, usted va a ser, tiene la opción de ser hacedor o ser oidor solamente, engañándose usted solo. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículo 24, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 24. Nos dice, y solo vamos a tomar de esa porción porque sería bonito tomar los 4 versículos siguientes, pero solo ese. Nos muestra el Señor que nosotros debemos de ser consecuentes a la fe que manifestamos tener. Cualquiera pues, oiga esto, que me oye estas palabras, allá le dijo bienaventurado, ¿sí? Que me oye estas palabras y las hace y las guarda, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, al otro ya sabe usted, lo compara con el hombre que edificó su casa sobre la arena. Que vino el problema y se cayó todo. Vino la tempestad y se cayó todo. Pero cuando ha sido cimentado en la roca,
aquellos que tomamos la palabra y la ponemos en práctica, aunque muchas veces el poner en práctica la palabra sea en nuestro deterioro personal, perdemos a veces, porque tenemos que perdonar, y nadie nos ha retribuido, me insultaron y yo tengo que perdonar, ¿y cómo quedo pues? ¿Ah? ¿Y quién me va a pagar la ofensa? Así nomás, así nomás. Sí, porque se pagó en Jesucristo, en la cruz del Calvario, brother. Y si usted no es capaz de perdonar, no, yo no sé, pues, pero yo le quiero invitar que busque el Padre Nuestro. Que busque el Padre Nuestro. ¿Cuántos no pueden perdonar? Y el perdón que le pedimos al Padre, ¿a qué lo relacionamos? Perdónanos. Para que nadie se quiera acordar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si al perdonar a alguien, me van a perdonar alguna de mis fechorías, usted está perdonado, bro, no se preocupe. Ahora, un oidor consecuente tiene que ser usted. Y terminamos en 1 de Juan capítulo 3, por favor. 1 de Juan capítulo 3, versículo 23. Porque el nacido de nuevo es un demostrador, es un, ¿cómo podemos llamarle? Alguien que luce algo, es un modelo, es un modelo. ¿Cuántos han sido modelos aquí? Pero de malos ejemplos, bro. No son bromas. Bueno, de hecho lo hemos sido todos, en alguna cosa. Pero todos los nacidos de nuevo somos modelos, ¿sabe de qué? Del amor de Dios. Somos modelos de haber recibido y de cómo actuamos en el amor de Dios. Oiga esto, por favor. 1 de Juan capítulo 3, versículo 23. Y dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento? Si usted no cumple ese mandamiento, usted va para el infierno, brother. Así, sencillo. Ay, pero es que yo creo en la Virgen. No, brother, es en su Hijo, en Jesucristo. Es que no sé, no, brother, es Cristo. Entonces dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué? Y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Mire que no dice como nos ha amado, porque eso ya se sabe. Pero el mandamiento de amar, el amar es un mandamiento. Ay, pastor, pero eso no se puede. El que me cae mal, me cae mal. Brother, es cierto, es cierto. Pero, y es mentira que yo a alguien que de alguna manera yo desprecié, al día siguiente lo voy a amar. Eso es cierto, no es así de la nada. Pero puedo tener actitudes de perdón y de amor. Puedo tener actitudes de perdón y puedo tener actitudes de amor. Ayudándole. Así nos dijo el Señor, que tenemos que ayudar, bendecir a los que nos maldicen, ¿o no? Y bendecir al que te maldice es una actitud de amor. No es que lo sientas, brother. No importa lo que sientas. Es obedecer la palabra de Dios. Ay, que se siente, sí. Y un gran mentiroso, no ha perdonado a la esposa, no le ha perdonado a no sé quién, está enojado con fulano. Sí se siente. No me venga con eso, brother. ¿Dónde ha dicho aquí? ¿Dónde hemos encontrado la palabra sentimiento aquí? El que lo siente. Entonces, oiga lo que dice. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, bueno, Cristo dijo que el que guarda sus mandamientos es. No. ¿Qué dijo el primer versículo que leímos? Es bienaventurado, es feliz, ¿sí? Vea qué fácil es unir toda la palabra. La palabra no se contradice, brother. Y el que guarda sus mandamientos, que por cierto es bienaventurado, y le dije que bienaventurado significa feliz, permanece en Dios. ¿Qué más felicidad es eso, brother? Mire, yo le puedo decir algo. Sin Cristo usted no tiene nada. No, yo lo que necesito es dinero. Mire, brother, entienda, por favor. Sin que Dios declare su bendición no va a llegar. Y lo peor que usted podría tener es algo que Dios no nos quiere dar y que Él nos permita tenerlo. Algunos no están aptos todavía. Oigan, jóvenes, no están aptos para tener ciertas cosas. No sean tercos.
Perdóname. Tranquilícese. Lo que viene de Dios no lo detiene nadie. Pero lo que viene de Dios viene en el tiempo de Dios. Si usted lo forza, lo peor que le podría pasar es que Dios se lo conceda. ¿Se comprende? Eso es en paz. Así en la noche, mire, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué belleza, ¿no? Y por eso es que el Señor dice, bienaventurado. Pero sigamos, por favor, mire que me cuesta terminar. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él prometió que su Espíritu iba a estar con nosotros siempre. Nosotros cambiamos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Nosotros iniciamos el cambio porque creímos la palabra de Dios. Nosotros obedecemos porque Dios hace milagros, brother. Si éramos tercos, brother, éramos tercos. Mi mamá me decía, sos mula, me decía mi mamá. ¿Ah? Y después, y mi papá igual. Y mi papá se avergonzaba de este que usted tiene enfrente. Y un día, la primera vez que yo prediqué, mi papá estaba en la tercera línea. Y yo no podía predicar. ¿Por qué? Porque mi papá no dejaba de llorar. Porque vio a su hijo, aquel que le había causado muchas vergüenzas, agarrar la palabra y en su sencillez hablar de aquel que lo había redimido. Mi papá esa noche se sintió bienaventurado. Mis queridos hermanos, yo no sé cómo está usted. No sé quién lo trajo, no lo sé. Pero sí le puedo decir la orden quién la dio. Ese es Dios. Y aunque un hermano o dos hermanos lo recibieron en la entrada, ¿sabe quién lo recibió? Jesucristo. ¿Y sabe qué hace Jesucristo? Nos lleva de regreso al Padre, de donde nunca, jamás saldremos. Dice la Escritura que nosotros estamos en Cristo escondidos en Dios. Yo no se nota, brother, pero decir eso a mí me pone erizo, brother. Yo le quiero decir que si usted ama la palabra de Dios, la Biblia, y yo en el nombre del Señor se lo digo, usted es bienaventurado. Y aunque le hayan dicho a usted, ay, sí que eso sin gracia. La gracia de Dios vive en mí, mi hermano. Y con la gracia de Dios, todo es posible. Démosle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos darte las... El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.